Te contaré una leyenda de los valles sombríos allá por las montañas de Santa Lucía en California. Existe un misterio que ha intrigado y desconcertado a los lugareños durante siglos: The Dark Watchers. Se dice que estas enigmáticas figuras observan en silencio el paisaje desde altas crestas y acantilados empinados, desapareciendo si se percatan que los han visto. Te hablan de la cripta. La leyenda de los Dark Watchers se remonta a los indígenas Chumash, que se referían a ellos como los viejos. Ahora bien, los españoles fueron los primeros en describir sobre estos misteriosos extraños, llamándolos los vigilantes oscuros. Y a medida que los colonos angloamericanos comenzaron una vida en la región, ellos también sintieron la sensación de ser observados desde las colinas, hasta que las figuras se convirtieron en parte del folclore local. Se desconocen los orígenes de los observadores oscuros, y algunos especulan que son una antigua tribu indígena, mientras que otros creen que son espíritus de los muertos. Incluso se dice que podrían ser una raza extraterrestre que estudia la Tierra desde lejos. Los avistamientos son más frecuentes al atardecer o al amanecer. Por lo general, se describen muy altos, entre 7 y 10 pies, vestidos con mantas largas y negras, sombreros de ala ancha, sosteniendo un bastón y con un aspecto demacrado. Se dice que los observadores oscuros miran en silencio desde las laderas y las cimas de las montañas. Algunos los han descrito como espíritus benevolentes que vigilan la tierra, mientras que otros creen que pueden ser entidades peligrosas. Pero analicemos algunas experiencias. Alguien publicó un encuentro con estos seres extraños y nos cuenta: mi amigo y yo conducíamos hacia las montañas cerca de Santa Lucía. Estaba lloviendo a cántaros. Veníamos de una fiesta. Sin embargo, estaba oscureciendo y estábamos muy cansados. Recuerdo que miré hacia arriba y me quedé paralizado por el miedo, temblando. Cuando mi amigo que conducía me preguntó si estaba bien, no podía hablar. Miró lentamente y detuvo el coche. A unos 30 pies de distancia, había 2 siluetas de tamaño gigante mirándonos. Estábamos aterrorizados y mi amigo comenzó a alejarse. En eso, esas cosas ya se habían ido. Decidimos que lo mejor era aparcar por la noche y comer algo. Llegamos a un hotel, teníamos una habitación lista y fuimos a un restaurante al otro lado de la calle. Los dos todavía estábamos muy nerviosos y la camarera se percató de esto. Nos preguntó si estábamos bien. Le dijimos lo que vimos de la mejor manera posible para darnos a entender. Ella, sin titubear y viéndonos muy seria, nos contestó: «Oh, has visto a los observadores oscuros». Ambos repetimos ese nombre y nos volteamos a ver, pero ella nos miró y dijo mientras nos daba nuestras bebidas: «No sé mucho sobre eso, solo los vi una vez, pero si los ves, no los mires a los ojos y nunca trates de hablar con ellos». Preguntamos el por qué. Ella solo contestó que no habláramos con ellos, que nos podríamos arrepentir y que nosotros no querríamos algo así, que confiáramos en su palabra. Mi amigo y yo decidimos dejarlo ahí. Cabe destacar que no los volvimos a ver en el camino de regreso. Y por otro lado, existe un libro sobre estos seres. Un hombre llamado John Steinbeck llegó a ver a estos seres y se interesó mucho en el tema, y menciona a los Watchers en su cuento Fly, diciendo: Pepe miraba sospechosamente hacia atrás cada minuto más o menos, y sus ojos buscaban la parte superior de las crestas por delante. Escribió Steinbeck: una vez, un espolón blanco estéril vio una figura negra por un momento, pero miró rápidamente hacia otro lado, porque era uno de los observadores oscuros. Nadie sabía quiénes eran los observadores, ni dónde vivían, ni de dónde venían, pero era mejor ignorarlos y nunca mostrar interés por ellos. Y así no molestaron a nadie en el camino, y solo se ocupaban de sus propios asuntos. El hijo de Steinbeck, llamado Thomas, informó haber visto a los observadores. Más tarde colaboró con el artista Benjamin Broad en un libro titulado En busca de los vigilantes oscuros. El libro habla de la historia y la leyenda. Los dos hombres estuvieron entrevistando a lugareños que afirmaban haberlos visto. Y bueno, aquí te traigo algunas experiencias que ellos pudieron escuchar. Hace muchos años estaba con un amigo conduciendo a través de un campo de tierra aquí en Moreno Valley, cerca de la calle Alessandro, la parte del este antigua, cerca de lo que creo eran viejos graneros abandonados.
Yo siempre había escuchado que estaban embrujados. Para mala suerte, el coche de mi amigo se averió. Podría haber sido una coincidencia. Para nuestra mala suerte, era el anochecer. Pensamos que no había manera de arreglar el coche a esas horas. Esto fue mucho antes de los celulares, así que empezamos matando el tiempo dentro y fuera del vehículo. Después de un tiempo salimos a fumar un cigarro. Sin aviso, vi claramente lo que parecían ser sombras negras, distribuidas uniformemente, que nos rodeaban por completo. No se movían, permanecieron inmóviles, pero eran de tamaño significativo. Pasó el tiempo, nunca se movieron, y aunque caminamos alrededor del coche, entrábamos y salíamos a ver si lo que estábamos viendo no era una ilusión óptica. Sin embargo, no podíamos explicar o desacreditar lo que estábamos viendo. Hasta el día de hoy me da vueltas la cabeza. En 2013 hubo un informe de Elizabeth Benítez de San Mateo, California, que afirmó haber visto los espectros en plena luz del día cerca del embalse de San Luis Obispo, y ella contaría de este encuentro. Recuerdo que un día mi amigo y yo de Los Ángeles pasamos el embalse de San Luis Obispo y mientras conducíamos por la carretera vi algo a una distancia al final de la montaña. Era una figura muy grande. Tenía una capa negra y se inclinaba para aferrarse a su bastón cerca de un charco de agua. Eso era lo que parecía a la distancia. También fue durante el día, así que pude identificar que no era una persona. Incluso a media luz era muy negro y me recordaba a un cuervo. Le dije a mi amiga que estaba conduciendo para mirar las montañas y sorprendentemente pudo echar un vistazo. Le pregunté qué había visto sin darle mis datos y me dijo exactamente lo que yo vi. Solo miró durante unos 5 segundos, pero pudo verlo perfectamente. Y por esto casi pierde el control del coche. Le rogué para que regresáramos a ver qué era lo que estaba en esas montañas, pero ella decía que estaba muy cansada. En eso me dijo algo que me sorprendió. Los Dark Watchers son reales. También en 2013 hubo un relato de un testigo conocido como Brian, de Hollister, California, que afirmó haber visto a las entidades mientras conducían a casa. Contaba: venimos a casa del lado de San Juan Bautista, cuando vimos unas figuras oscuras grandes de pie al borde de las montañas, lo cual es extremadamente extraño, ya que nunca había visto cruzar a nadie cerca del alambre de púas. Pasamos por él lentamente. Parecía tener una capa grande con hombros rectos y era muy ancha. Al principio y desde la distancia pensé que era un cóndor, pero cuando me acerqué tenía casi 10 pies de altura. Sorprendentemente no se dio cuenta que conducíamos detrás de él. Hicimos lo posible para encontrar un lugar cerca de la carretera para poder verlo, pero cuando encontramos un lugar en la carretera acantilado para dar la vuelta, él ya se había ido. En 2015 hubo un informe de un corredor de larga distancia que se hacía llamar Joy. El testigo dijo que había estado entrenando para una carrera en las montañas, cuando vio algo muy peculiar. Y Joy nos cuenta: eran las 2 de la tarde. Estaba corriendo y subiendo en una área donde ningún ser humano podía escalar sin equipo. Vi una figura negra a la luz del día. Nunca había visto nada igual en la montaña. Era una figura oscura, esto a plena luz del día. No podía explicarlo. Eso fue hace un año. Y de nuevo, el 24 de enero del 2015, lo vi de nuevo y en el mismo lugar. También ya había habido muchos otros informes. En fechas recientes como 2018, en Ojai, California, que estaba haciendo senderismo cuando se encontró con algo muy extraño. Dice que caminaba por un sendero remoto en la 33. Estaba alrededor de unas horas subiendo la montaña sin gente, sin coches a la vista. Mientras hacía senderismo, tuvo la sensación de que estaba siendo observado. Miró hacia atrás en la cima de la montaña y vio una figura negra. Saludó tipo bromeando, sin pensar realmente en lo que era esa figura. Pensando que tal vez era un árbol, tomó una bocanada de su cigarrillo solo para ver a esa figura fluir lentamente. Y después de un rato, esa figura se había desvanecido. Hay muchos otros relatos de estas historias inexplicables, de estos seres de sombra en el desierto inspeccionando silenciosamente la tierra. Parece que este es un fenómeno para el que no hay respuestas claras, y estos enigmáticos seres altos vestidos en oscuridad en los acantilados y crestas en las montañas siguen siendo un misterio. ¿Son solo ilusiones o alucinaciones? También existe la idea de que esto puede deberse a la presencia de señales de infrasonido en el área.
pueden ser causadas por procesos naturales como el viento a lo largo de las rocas. Pero, de nuevo, ¿son estas cosas algún tipo de entidad sobrenatural o incluso interdimensionales aquí, en alguna misión desconocida? Es imposible decir. A pesar de las explicaciones racionales, hay quienes creen firmemente que los Dark Watchers son algo más allá de una simple ilusión. Para los creyentes, los Dark Watchers podrían ser entidades sobrenaturales, espíritus o guardianes que vigilan las montañas y sus secretos. En un mundo donde aún existen muchos misterios sin resolver, los Dark Watchers nos recuerdan que, a veces, lo más inquietante es lo que no podemos entender completamente. ¿Habías escuchado de estas leyendas? ¿Los has visto? Espero que te haya gustado. Gracias. Te habló la Cripta de Abrael.